Que dan a esta pequeña calle que está perpendicular a Vicuña Maquena, Belgrado. Nuestra escuela es un conjunto de 4 construcciones en el centro de Santiago, un palacete menor, rodeado de otros edificios pequeños que se han convertido para mí en el reino de mi consuelo. Y se trata a lo menos de una sensación singular de apego y seguridad, porque lo primero que te dicen cuando llegas a estudiar a este lúgubre paraje es que acá penan. Sí, que acá hay apariciones, voces, porque esto fue un centro de tortura de la DINA y que la oficina de la directora, una periodista que fue amante del general, la ocupaba Manuel Contreras, el hombre a cargo de la DINA, el organismo encargado de asesinar, torturar y hacer desaparecer a los opositores al régimen de Pinochet. Ese lugar que describe es la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, donde estudié yo y donde estudió Ernesto Garrat y también el personaje del libro. ¿Cómo estás, Ernesto Garrat? Bien, un gusto hablar de nuevo contigo. Gracias por la invitación. Bueno, le decía a Ernesto que he tenido el privilegio de entrevistarlo por cada uno de sus libros. Este es el 4. Y el cierre de... ¿Es el cierre? Veamos. Veamos la penta. Hasta ahora sería... completa la trilogía. Exacto. Después vamos a ver si es una pentalogía, ¿no? Sí. Que ha sido llamada la trilogía del desamparo, que cuenta con Allegados, que ganó el premio Marta Brunet del Consejo del Libro en el 2018. Luego vino Casa Propia, el premio que ganó el Premio Municipal de Santiago el 2022, y también es autor de Error de Continuidad del 2020. Todos libros que leímos, que comentamos con su autor, tanto en Semáforo como en Cuestión de Gustos, lo pueden buscar. Y ahora ha llegado el momento de Educación Universitaria, donde seguimos acompañando a nuestro personaje, a quien conocimos en su primera adolescencia. Aquí estamos en la segunda adolescencia, sí, diríamos, pero todavía es súper chico. Sí, pues los libros pasan entre los 16 y los 18 años, que son esas edades que después caché que los escritores y escritoras eligen como resortes increíbles para poder hacer crecer sus personajes en lo que se llama el Coming of Age Story. Sí, También claro. aprendí que existía eso. Yo no cachaba que estaba haciendo un Coming of Age Story. Ah, ¿no sabías? No, pues era ¡pau! Si yo no cachaba nada. O sea, tú te lanzaste a escribir nomás. Sí, bueno, pues. por si alguien se aprendió, Allegados es la historia de este joven y su madre que viven de Allegados en la casa de su tío, del hermano gemelo además de su mamá. Sí. Y que viven una situación súper precaria, mucho maltrato, mucha sensación de deuda, que se las están cobrando constantemente por vivir en ese lugar. Ella es una mujer muy esforzada que está tratando de sacar adelante a ese hijo. Además fue mamá grande, entonces una señora grande con este hijo adolescente. En un Santiago de finales de los 80, además cruzado por la dictadura, etc. En el segundo libro vamos a ir a la casa propia. Finalmente ellos sacan el subsidio, se endeudan para poder tenerlo. El suicidio habitacional. El suicidio habitacional. Y entonces uno podría describir, y en el tercer libro, tempranamente, no le estoy haciendo spoiler, la mamá muere y él se queda solo frente a este nuevo desafío de la vida que es la vida universitaria y el hacerse adulto. Ahora, uno podría pensar que estos 3 libros, puestos así, y hago el resumen por si alguien no los ha leído, son libros de profunda crítica social y denuncia del Chile y de la desigualdad de Chile en ese entonces y hoy día, y sí, pero una de las cosas fascinantes de esta trilogía tiene que ver con el cruce con el fantástico, porque el protagonista es muy fan de la literatura fantástica y de horror, y aparece un vampiro, que no estamos seguros si él lo crea o el vampiro estuvo siempre ahí. Y lo acompaña a lo largo de los 3 libros. En distintos formatos, diría. Exacto, en distintos formatos, sí. Sí, en el fondo yo quería y quiero seguir haciendo un tipo de escritura que sea convocante y masiva, y creo que el fantástico, la fantasía, la ciencia ficción, esos géneros nos permiten herramientas y códigos para poder hablar de cosas que a veces son demasiado terribles para hablarlas directamente. Uh-huh. Entonces se me ocurrió, siempre he sentido fascinación por los vampiros y dije, voy a poner un vampiro acá a ver cómo queda. A mucha gente le pareció extraño, sin duda, pero creo que al final, creo que Mihai, el vampiro, refleja, más bien no refleja, porque no se devuelve su imagen del espejo, pero refleja, pese a esa ausencia, la ausencia misma de nosotros en la sociedad. Creo que es una metáfora y una cosa muy bonita de hacer. Además, en términos para hablar de todo lo que nos falta como humanidad, empatía, y una serie de características que uno puede como
como en modo Dios, cuando está Denis Villeneuve haciendo Duna, por ejemplo, uno en modo Dios puede crear en su propio territorio, que es lo que yo traté de hacer en mis 3 novelas de Allegados, Casa Propia y Educación Universitaria. Ahora, ese cruce es súper interesante. Las novelas son muy duras. Creo que lo hemos conversado antes porque son muy reales, ¿no? Y tú no edulcuras nada de lo que está sucediendo y además están contadas en primera persona. Entonces es muy fácil entrar ahí y es muy fácil también identificarse, ¿no? Con la crueldad un poco. Y al principio yo también lo había pensado leer. Hay una parte en donde está descrito porque nuevamente, y uno dice todavía nuevamente, la construcción de una sociedad está en la base de quienes tienen menos, ¿no? Y quienes son una vez más y otra vez más y de nuevo saqueados en sus vidas privadas, no solamente en sus vidas públicas. Yo creo que eso es lo más brutal. Entonces, Ernesto, la pregunta, armándose desde ahí, es la elección de meter un personaje del fantástico y que el libro cruzara de allá para acá, también, de alguna manera, por lo menos a mí me resulta como un respiro frente a al gris. De todas formas, o sea, el diseño de los 3 libros, que en el fondo es un gran libro, pero en el fondo lo separé en 3 libros para publicarlo, porque publicar un primer libro de 500 páginas, no, que nadie te va a decir que ¿Y lo escribiste juntos? Sí, Ajá. al mismo tiempo. Después los fui mejorando, pero todos los 3 libros nacieron al mismo tiempo. Entonces, y fue muy hermoso en términos del proceso creativo, por eso me enamoré de seguir escribiendo novelas y ahora espero a fin de año terminar otra. Pero desde el punto de vista de la construcción del fantástico y la presencia de esto, sí, el vampiro es y lo que pasa en la aventura del vampiro, que es una cosa meta, ¿cachai? Una cosa, claro, es un respiro y es un alivio también, y una manera de yo mismo como redactor de esta historia, porque es una autoficción, entonces descansar también, porque era súper fuerte, y también yo quería descansar y quería que el lector también descansara, porque no... como tú dices, en la dimensión real, aunque hay toques de fantástico también, quise que fuera crudo porque es súper crudo lo que pasó y sigue pasando en términos de inequidad social. Entonces, como que no quería dejar pasar por alto eso. Sí, y claro, y además es la realidad de la mayoría de Chile, ni más ni menos, ¿no? Lo que pasa es que el relato no ha sido contado por la mayoría de Chile. Claro, o sea, yo cuando termino de contar este libro, me entero que es el primer libro sobre allegado en ficción. O sea, que es como, y no puedo creerlo, o sea, el allegamiento es una casi condición sine qua non de ser chileno, ¿cachai? Podemos hablar un montón de literatura sobre lo que es vivir en barrios populares, pero escapar de esos barrios populares o escapar de la precariedad o habitar otros lugares como el barrio alto o barrios más de comunas privilegiadas de la región metropolitana, pero a la hora de hablar de esto ya es como una rareza para muchos contextos y me pareció súper interesante. Y yo, como te digo, no sabía que estaba haciendo el primer libro de Allegado. Ojalá haya otros que sean de ficción y que hablen de estas realidades, porque no están narradas en lo que yo esperaría que fuera algo más, tal vez convocante, masivo y que donde te puedas identificar. Es que yo creo que ahí está el tema, ¿no? ¿Quién cuenta la historia? Es algo que tú y yo hemos conversado en otros contextos, además en ambos casos como cinéfilos, críticos de cine y... ¿Quién? En el caso del cine también eso es muy evidente, pero uno piensa en la literatura no tanto, porque uno dice, bueno, es más accesible, ¿no? Para hacer cine tienes que tener millones y millones, pero también para publicar tienes que tener mucho contacto, tienes que poder llegar, especialmente en un Chile en donde hoy día hay mucha más editorial independiente, pero no fue así siempre. No, además que, por ejemplo, este libro nació gracias a que un amigo de una clase social alta me recomendó a otro amigo, entonces lo visibilizó finalmente el privilegio. O sea, pese a que yo me pueda, o sea, la trilogía ha ganado premios, pero eso no es una garantía de que, por ejemplo, editoriales consagradas o grandes quieran publicarlo. No, o sea, yo le estoy muy agradecido a Weathers y he trabajado súper bien con ellos, pero publicar es, o sea, escribir es lo de menos, ¿cachai? Es como, ya tuviste la guagua, pero ahora es como meterla en un colegio bueno y educación buena y todo eso. Eso es súper difícil porque
como está organizado el sistema editorial y el sistema de las industrias creativas, por lo menos las que manejo ahora mejor, que es el libro y el cine, son súper endogámicas y no permiten la entrada de alguien nuevo. No, es muy difícil, a menos que, claro, sea parte del círculo, tenga contacto y sea de la cota 1000. Claro, pero en tu caso, ese alguien nuevo está entre comillas, porque conocemos tu origen de clase en esta trilogía, y es la misma razón por la que uno hace lo que hace también. Claro, a mí me han preguntado, ¿pero por qué trabajas gratis en el Museo Violeta Parra? Porque gente como una no llega a esos lugares y es importante que haya personas como nosotros, primera generación profesionales, que puedan estar presentes, ¿no? Y mostrar y contar y de hablar también representando a otros que no han tenido esas posibilidades. Y sabes que eso es súper difícil de encontrar, la conciencia de clase, porque un empleador que tuve hace poco, que me finiquitó en enero, me decía, ¿por qué tú hablas siempre de estar allegado? Eso, ocúltalo, la gente no tiene por qué saberlo. ¿Por qué hablas de tu origen? Como que parece que hay que esconderse detrás de ropa de marca o autos caros. Es como, no entiendo esa lógica de operar o onda, de mimetizarse con algo que uno no es. Y además hay una pérdida ahí respecto a la diversidad de las historias, ¿no? Lo que decíamos, sí, hasta hace un par de años solamente no existía ningún libro de ficción que hablara de la experiencia del allegamiento. Es como, bueno, ¿quiénes están entonces contando las historias? Y bacán, tenemos gran literatura en Chile, pero claramente hay una parte importantísima de la población cuyas experiencias no están siendo representadas aún. Y ese es uno de los valores, a mí me parece, que tiene la trilogía de Ernesto Garrat, con quien conversamos, a propósito de la reciente publicación de la tercera parte, Educación Universitaria. Ustedes pueden encontrar Allegados, Educación Universitaria y Casa Propia, es Weathers, así que está en librerías, está en la página de Weathers, etc. En Busca Libre. En Busca Libre también está, así que para quienes nos están escuchando desde afuera, pueden también conseguirlo. Ahora, Ernesto, una cosa, nosotros nos conocimos en el mundo del cine, uy, se me pasó tan rápido el tiempo. Preguntarte por el cruce, ¿no? Porque también las novelas, las tres, son súper cinematográficas. Y, por supuesto, compartimos el entusiasmo por el cine fantástico. Sí, entonces, y nuestro nerdismo profundo. Bueno, además, el Ernesto es el editor de Nerd News. Hablemos un poquito de también esas entradas posibles para quienes nos están escuchando y digan, bueno, aquí van a encontrar también algunas claves. Sí, claro. En la trilogía entera, especialmente en la última, hay referencias y, por supuesto, nada en la literatura y en la creación, nada es nuevo. Hay un permanente déjà vu, ¿sí? Homenaje, sin ser copia, por supuesto, a lo que es la sensación térmica de películas como Donnie Darko, como La Danza de los Vampiros, como incluso Superman del 78, y todo ese combo emocional y emotivo que de alguna manera fue formativo y formateable para nosotros como consumidores del fantástico. Y también hay otras cosas como Los 400 golpes de Truffaut, como ese tipo de historias, que El tambor de Hojalata también, como películas que de alguna manera hablan del periodo del coming of age story, de la transición desde la niñez a la adultez, así como de sopetón. Y en contextos brutales. Y en contextos que son brutales, porque en el fondo lo que me gusta diseñar o hablar o comentar a la hora de hacer este tipo de libros es que debajo de una capa que parece ser súper normal y donde somos un país ejemplar con un edificio fálico asqueroso que parece ser como el símbolo de nuestro progreso, se esconde una miseria apabullante y que incluso nos enseñan a que nosotros mismos tengamos que esconderla. Entonces, eso va a encontrar aventura, humor fantástico, adolescente enamorado, con el corazón roto y sobre todo mucha empatía, porque está escrito como un melodrama, como si fuera una teleserie mexicana, pero con efectos especiales de Guillermo del Toro. Sí, no, y además hay otra historia ahí que es la que yo empecé, porque es muy raro, Ernesto. Yo creo que nosotros lo tenemos todo un poco como naturalizado, de que generaciones y generaciones de periodistas de la Universidad de Chile estudiamos en la Casa Central de la DINA. No, es terrible, no Hay una escena en el libro sobre eso, pero da para una serie. No, da para una serie y da para entender. Es como, por supuesto, uno atestiguó cómo había... Yo me acuerdo de muchas secuencias que están en el libro de
que tú sentías que penaban. Ujú. Y sentías esa... Por eso, en el fondo, la portada del libro es como una película de terror también. Sí. Y por eso hay un vampiro que está ahí al final. Porque todo es como es terror. Al final es terror. O sea, no puedo creer que nos hayan dejado estudiar en un lugar donde se cometieron o donde se planificaban esa atrocidad. Sí, y yo llegué 8 años después y todavía había esa atmósfera, ¿no? Y para mí era muy raro, era como, ¿por qué estamos aquí? Sí, era muy raro. O De sea, hecho, está bien resignificar los espacios, ¿no? Pero yo no estoy segura que se haya hecho hoy día, quizás con el cambio del nombre, con que esté la fecha ahí, pero etcétera. tampoco me hace sentido. O sea, como que en el fondo yo haría una especie de ¿Sitio de memoria? sitio de memoria y diría, oye, ahí trabajó, o sea, ahí planificó toda la atrocidad que hizo Manuel Contreras. O sea, fue un lugar de... No sé, yo encuentro que es como estar en el búnker de Hitler. O sea, ¿qué onda, cachai? ¿Cómo Bueno, podemos ahí- normalizar eso, cachai? Bueno, acá no está normalizado, en educación universitaria hay un par de escenas al respecto y bueno, quizás eso explica varias generaciones de periodistas que tenemos ahí un poco... sí, que como- pasamos por ahí. sí, que estamos como perturbados, como que Sí. el Shining nos hizo mal. Algo nos hizo mal. Y que ha tenido distintas opresiones, porque estaba pensando, lo hablamos también con Alberto Fuguet, que también estudió, Sí, estudió también ahí, estudié ahí, y sí. también en Ciertos Chicos, en su nueva novela, hay algunas referencias. Pero bueno, ya lo saben, Educación Universitaria y los otros 2 libros previos, Allegados y Casa Propia, los pueden encontrar por Weathers. Ernesto, placer tenerte acá, muchas gracias por venir. Antonella, gracias por la invitación y qué bueno que podamos conversar de literatura, me encanta. Y pueden seguir a Ernesto Garrat en Instagram y también Nerd News y saber ahí, estar muy al día de todo lo que está pasando con el mundo de la cultura pop. Nosotros vamos a la pausa y a la vuelta hablamos con Julio Rojas. ¡Wow!